tomarnos un momento para gestionar las emociones. Esto significa administrarlas o intentar hacerlo. Para eso trajimos un especialista que yo conozco hace mucho tiempo, estuvo conmigo también en el ciclo de Recreo Diario, es Sergio Manacero. Le damos un fuerte aplauso para gracias por venir. Gracias. Y felicitaciones por este programa que la verdad está buenísimo y bueno, ya hace poquito que arrancaron, así que por muchos años. Es lo más parecido a Jesucristo que tenemos por la zona, ¿no? Aunque Jesucristo no usaba, es lo que hay. No usaba rodete. No, pero después se suelta el pelo y te hace la señal. Y Jesucristo justamente era un gran gestor de emociones. Nosotros hablamos con Sergio fuera de aire de un libro que se llama El hombre más inteligente de la historia. Es un libro en portugués que habla justamente de un análisis de la figura de Jesús como gran gestor de emociones. Y charlamos en la posibilidad de que venga a hablar de esto, de cómo están, primero un contexto general de lo que hacíamos recién, un repaso de cómo estamos, cómo nos ves a los santafesinos o a los argentinos, cómo está el mundo también en esta cuestión de estar desbordado de emociones. Sí, totalmente. Está bueno, a mí siempre me gusta hablar mucho de emociones. Primero porque hay una frase que es fundamental que dice que los seres humanos somos seres emocionales que razonamos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que ante todo somos justamente seres emocionales, que lo primero que aparece es la emoción. Y es algo que con el tiempo, tiene que ver con las neurociencias y todo, se empezó a abordar a tal punto que ahora está estudiado por la ciencia. Las emociones, hace 20 años atrás se hablaba de las emociones como algo hasta medio esotérico, como algo que tenía que ver con lo espiritual. Después las neurociencias empezaron a comprobar que, cuando por ejemplo estamos enojados, hay una parte de nuestro cerebro que es la amígdala que se prende y eso hace que no podamos pensar, por ejemplo. Entonces siempre que estemos en un nivel de enojo alto, probablemente la capacidad de pensamiento se minimiza. Nublados de ira. La típica es quien alguna vez nos dijo algo que lo cual después se arrepiente, dice, ¿para qué dije esto? ¿Para qué insulté? ¿Por qué no me callé? Eso después científicamente se explicó y dice, cuando la parte del cerebro que es el límbico toma la razón, no podés pensar. Entonces necesitamos sí o sí aprender a gestionar las emociones. Mucho de lo que pasa en el mundo, en el país, en la política, en el fútbol que estamos viendo recién, tiene que ver con la cuestión emocional. El fanatismo, que es un tema que a mí me apasiona mucho y muy lindo para charlar, tiene que ver con la emoción. ¿Qué es el fanatismo? A mí me toma la emoción de tal manera que yo no puedo ver nada negativo en eso, solamente veo lo positivo. ¿Ok? O te quiero a vos y te banco a vos, o odio al otro. Claro. Eso es emocional, no es razón. ¿Okay? Es como dos personas se ponen a hablar de política en dos formas opuestas de pensar y la idea todo el tiempo es ver cómo defiendo, aunque me estés mostrando que lo que vos decís es válido, pero mi emoción hace que yo lo defienda como sea. Entonces llevamos todo como un partido de fútbol, ¿viste? ¿Hay herramientas para controlar eso? ¿Cuál es el tips en ese caso, ¿no? Porque uno ve tantos años esta grieta de la que estamos hablando los argentinos y cuando vos te pones a discutir con una persona totalmente ciega, fanatizada y que no tiene tantos argumentos y se está al borde de la violencia, y por ahí a uno le resulta muy difícil decir tomo aire y me voy, porque no me queda otra, no puedo esperar que me pegue o reaccionar yo con un golpe, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que la pregunta es primero ¿para qué discutimos o para qué debatimos, ¿no? Hay un filósofo, Humberto Maturana, que falleció hace poco, biólogo y filósofo, que en coaching seguimos mucho, que de hecho en un momento estuvo en política en Chile, él es chileno, y en un momento decía algo que para mí es genial, que habla del lenguaje, y dice, fíjate que al partido político que no está en el gobierno lo llamamos oposición. Ya la palabra oposición es me voy a oponer a todo lo que vos propongas. Claro. Dice, ¿qué pasaría si en lugar de llamarlo oposición lo llamaríamos colaboración? Entonces no es que vas a estar de acuerdo, pero todo lo que vos me traigas tiene que ver con construir. No, ya directamente es oposición. O sea, por lo tanto, si vos pensás distinto a mí,
yo soy oposición, me tengo que oponer. Capaz que estamos de acuerdo, pero no importa. La palabra, ya la oposición, me pone en un lugar de emoción en donde tengo que estar en contra. Se han roto amistades también con las cuestiones políticas. Ahí hay algo interesante que es como si fueran baldosas de un tablero de ajedrez, que el 99%, salvo el color, que una es blanca y la otra es negra, son iguales. Entonces la diferencia es el tinte, solamente el 1%. En todo lo otro podemos pensar muy iguales. Entonces es esto de volver a razonar. Lo que pasa es que cuando uno tiene la emoción está nublado, no puede pensar. A ver, una preguntita. No es más que una pregunta. Yo no sé si les ha pasado a ustedes ver cómo, por ejemplo, a través del WhatsApp, grupos se han desintegrado por la discusión interna. Y la pregunta es un poco, ¿cómo ha incidido esta tecnología en no poder regular las emociones cuando, digamos, un grupo prácticamente se altera y que falta la sociabilización? Porque tal vez en un WhatsApp vos insultás o estás en contra, pero tal vez en una mesa de café no actuás de otra manera, ¿o no? Sí, claro. Es como, bueno, las redes sociales tienen eso, ¿no? Como este anonimato, ¿no? Es en el caso de un grupo WhatsApp, o a veces sí, porque hay grupos WhatsApp que, qué sé yo, que hay 100 personas, entonces uno como que se siente más, no tengo tu mirada juzgándome, entonces por el teléfono puedo decir algo que personalmente no lo diría, ¿no? Pero digo, de alguna manera somos nosotros expresándonos de distintas, con distintas alternativas, ¿no? El tema siempre es observarse uno, y yo siempre mi pregunta es, ¿para qué? Por ejemplo, el conversar. Digo, ¿para qué voy a conversar con vos? ¿No? Vamos a conversar sobre política, si querés. Vamos a conversar para construir algo o para yo querer imponerte mi razón. ¿O por qué? Porque si yo tengo razón es porque vos estás equivocado. Y si vos que querés que tenés la razón, yo estoy equivocado. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué me voy a poner a conversar con vos? Voy a perder el tiempo, que hablábamos del tiempo, ¿no? Digo, no me suma, entonces prefiero que no. Lo mío pasa con un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo controlas las emociones ahí para decir, bueno, a ver, estoy enojado ahora, pero ¿qué herramientas hay para gestionarlas? Bien, está bueno esto que dijiste a lo último. Digo, una cosa es gestionar y otra cosa es controlar, ya cuando hablamos de emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, hay personas que son más emocionales que otras, ¿no? Y en realidad no es que somos seres emocionales, no es que uno es más emocional que el otro. Ahora, quizás si yo me enojo, me guardo todo para adentro y no digo nada. Ahora quizás vos te enojás y largás insultos al aire o insultás a alguien. Eso no quiere decir que vos te enojes y yo no. Quiere decir que expresamos las emociones de forma diferente. Ahora, que yo no exprese la emoción no quiere decir que la esté gestionando, porque a lo mejor la estoy guardando hacia adentro, ¿no? Y después se puede transformar en una enfermedad. Totalmente. Digo, la mejor, si hablamos de emociones, para mi definición es que la emoción es una energía instintiva, que si la sabemos expresar, lo que hace nuestro cuerpo es volver a la relajación natural. O sea, ejemplo rápido, yo me enojo con vos por algo que vos hiciste, y yo vengo y te digo, che, mirá Martín, esto que vos hiciste con el mate a mí no me gusta, no lo hagas más porque me molesta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vos decís, listo, ok, no hay problema, yo vuelvo a lo normal. Ahora, si yo no sé cómo expresar eso, me lo voy a empezar a guardar. Y voy a ir con Guillermo y decir, che, ¿viste lo que hizo Martín con el mate? Y voy a ir con él y decir, che, ¿viste lo que hizo? Y vamos a empezar a generar un montón de conversación en donde cabe nos vamos a enojar. Y en un momento todos te vamos a tener bronca a vos por lo que haces con el mate. ¿Cómo lo regulás? Es decir, si te lo guardás, sufrís. Sí, claro. Sí. Y si te excedes en la respuesta, agredís. Es decir, ¿cómo regular eso? Sí, bueno, el gran secreto es la pausa. Eso es fundamental. Digo, el saber que cuando, esto que dije al principio, cuando yo estoy en una determinada emoción, sea el enojo, el miedo, la vergüenza, la tristeza, por hablar de emociones desagradables, por llamarlo de una manera, que no son malas, eso es otro tema también a tener presente. Digo, cuando yo estoy en una de esas emociones, el saber que las cosas no las voy a ver con claridad. ¿Okay? Si yo logro tener ese segundo de lucidez, es donde voy a decir, sigo enojado con Martín, pero voy a hacer una pausa, no le voy a decir ahora. Voy a esperar una hora, voy a esperar hasta mañana y después sí voy a charlar con él de esto. Y probablemente mañana, si hoy pienso de que es esto y el otro por lo que hizo, capaz que mañana voy a estar molesto, pero ya
bueno, no lo voy a tomar personal. Ya habrá calentado el agua para el mate. Por lo menos, por lo claro. menos, ¿no? Sí, Contasta 10, Contasta 10. Ahora, la agresión verbal, por llamarlo de alguna forma, es contagiosa, a ver si me explico bien. En el plano político. El último discurso de Milei en el Congreso Nacional fue una catarata de insultos de un lado a otro, ¿no? Esto se traslada, cuando desde el poder, ¿se traslada también a la sociedad esos niveles de violencia verbal? Es que justamente lo que somos, voy a hablar de Argentina, que es lo que conocemos más. Ajá. Digo, esta rivalidad que hay en términos políticos tiene que ver con algo que viene de arriba. Claro. ¿Ok? O sea, Pues sí que es una bajada que de dualidad. Sí, el Boca River, ¿no? Es, viste, o estás de un lado o estás del otro. Y ni siquiera es de ahora de Milei, digo, viene de no sé, de radical peronista y irigoyenista, Boca River, unitario y federal, claro, entonces, autonomistas y liberales en la historia argentina, peronistas, antiperonistas. Sí. Yo tengo una idea de por qué puede ser, es una mirada mía y no me quiero meter en un lío, pero digo, también tiene que ver con, vamos a suponer que, algo voy a poner como ejemplo, yo y Martín tenemos 2 programas de radio en distintas radios, y la verdad que los 2 programas son muy malos, porque yo conduciendo soy muy malo, y Martín conduciendo es muy malo. Ninguno de los 2 tenemos nada bueno para dar. Y viene a mí y dice, che, empezá a venderte vos para que la gente escuche tu programa y no el de Martín. Yo no tengo nada bueno para ofrecer. ¿Qué estrategia me queda a mí? Pegarle al otro. Empezar a hablar más de Martín. No lo escuchen a Martín porque Martín es esto. Y Martín lo mismo, que como es malo y no tiene nada bueno para ofrecer, ¿qué estrategia le queda? Empezar a hablar mal de mí, ¿no? Entonces la gente que me empieza a seguir a mí, ¿por qué me sigue a mí? Y porque Martín... Por estar en contra de otro. Claro. Entonces creo que ahí se va construyendo. Como yo no tengo nada bueno para ofrecer... Parece la realidad eso que decís. Claro. Sí, no, te estoy escuchando y digo hasta qué punto se construye o en realidad se está destruyendo, porque vos ves que a veces esa pelea, eso se hace adrede y que la gente realmente lo compra y es una lástima, ¿no? Y también lo otro que a veces a mí me llama la atención, porque estoy atenta al mensajero, es la violencia con la que algunos oyentes nos mandan mensajes, ¿no? Sí. Y yo a veces te digo, pero a ver, ¿qué está pasando, no? Porque en qué momento entendemos que por decir algo, por abarcar una información, por decirla de tal o cual forma, nos atacan. Yo hace años que estoy trabajando aquí en la radio y he trabajado en distintos programas y si bien ahora la comunicación, obviamente por todo lo que es la tecnología, el hecho de tener un WhatsApp, pero hace un rato una persona nos estaba diciendo barbaridades porque no atendíamos el celular y está claro y ya es un código que el celular que tenemos no se atiende, porque estamos al aire, o sea, es solo mensaje por WhatsApp. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? Ahora, ¿cómo hace ella, por ejemplo, que es su trabajo para esquivar ese golpe que viene de la nada de alguien por ahí? Que no sabemos en qué situación está. A ver, claramente ese insulto habla de la persona y probablemente no sea con vos, no es con vos, es como la bocina en la calle. No es que yo me bajo porque le tengo bronca al que me toca bocina si ni siquiera lo conozco. Es algo que yo vengo cargando. Es justamente, habla más de uno que sí, tiene que ver con emociones no gestionadas. Quizás ese enojo de ese mensaje de esa persona es con un pariente, es con un amigo, es con el jefe, es con el compañero de trabajo, es con alguien que no sabe cómo expresárselo, va acumulando y en algún momento el cuerpo que es sabio te dice, che, largalo acá. Bueno, largalo acá en la radio. Sí, digo, claro. Como que en algún lado o en la calle cuando me tocan bocina. ¿Y cómo nos blindamos de eso? De las emociones negativas de otras personas. Yo retiro, contesto, te sostengo, trato de responder, abordar, ¿viste? Pero a veces uno dice, wow. Yo agregaría un ingrediente más. Es decir, bueno, hablando de tecnologías, ¿no? Pero el anonimato. Claro, tal cual. El anonimato como una referencia de violencia muchas Twitter veces. Pasa, ¿no? El anonimato es una cosa, bueno, es decir, ¿qué haces frente a este tema, no? Es decir, como decía Indiana, ¿cómo te blindás frente a un anónimo? Si no podés contestar, si... Que capaz que es una IA, que un bot... No, claro, pero es decir, el anonimato...
es sinónimo de irresponsabilidad, por llamarlo de alguna forma, o de una suerte de cobertura que uno tiene, pero no deja de ser, digamos, un instrumento también de generar hechos de violencia, ¿no? Claro. Entonces, son tiempos difíciles, ¿no? Tiempos muy complicados. Sí, el tema es, quizás, para mí el problema es hacer foco ahí en cómo cambiamos a esa persona, sino ¿qué hago yo? ¿Cómo yo lo recibo? ¿No? Entender esto. Primero que no es personal, porque siempre la emoción nos invade cuando algo lo tomamos como algo personal. Okay, ahí está la cuestión, ¿no? Después hay algo que a mí me gusta mucho, que es la gente no te hace, la gente hace, ¿no? Entonces ¿cómo digo, es eso? Claro, digo, no es con vos. Claro, viste, vos entras acá gritando y yo digo, pobre Martín, hoy te estoy... Pero digo, viste, y yo digo, Martín me grita, no, Martín grita y yo me lo hago propio, ¿no? O Martín falta respeto y yo digo, a mí me falta respeto, me lo estoy haciendo propio. Y ahí es donde aparece el enojo o donde aparece la desilusión o la emoción que sea, ¿no? Entonces es trabajar en uno. Y pasa, me voy al otro lado también, con los halagos, ¿no? Cuando alguien dice, che, ¿cómo es eso? Es que lo mismo, te mando un mensaje, sos un genio, sos el mejor, sos lo más grande. ¿no somos eso? Bueno, si te la querés, está bien. El tema, claro, viste, no sé, al otro día me mandan un mensaje ahora, che, Sergio, genial, sos un fenómeno. Y entonces al otro día vengo acá relajado y digo, total, soy un fenómeno, no preparo nada. Me dijo el carpintero que soy un crack. Claro. Y también es contraproducente. Porque te relajás, porque, viste, ¿cuántos casos conocemos, no? Del ego y todo. Entonces cualquier cosa que el otro nos diga, que no sea de nuestro círculo íntimo, es como la frase tomarlo con pinzas. Cuando vos lo tomás literal, sea lo negativo o lo positivo, hay que tomarlo con cuidado. Qué importante la palabra para gestionar emociones, ¿no? Es fundamental. Que para poder contar esto. Y las terapias, hace no mucho tiempo atrás, ir al psicólogo era para locos. Claro. Y es una profesión que tiene ya muchos años. Y imaginemos ahora estar hablando de esto en la radio, es un montón. Y yo lo celebro. Me parece que... En las empresas. En las empresas, ¿qué está pasando? Que se empieza a hablar de emociones. Esto mismo decís vos, antes 15 años atrás, el dueño de una empresa te decía, che, tráeme técnicas de venta, tráeme un plan, una gestión de la administración. Todo frío. Claro. Y después con el paso del tiempo dijeron, no, pará, si por ejemplo tengo un equipo de trabajo en donde hay entusiasmo, que es una emoción, probablemente el equipo vaya a tener mejores resultados. ¿Alcanza con eso? No, claramente hay que tener otras cuestiones técnicas. Pero es importante. Yo siempre pongo este ejemplo. Una vez me pasó hablando con un empresario amigo que un poco me cuestionaba esto. Le digo, decime, ¿vos qué preferís? ¿Un vendedor con una técnica de venta muy buena pero desanimado y desganado? ¿O preferís un vendedor que técnicamente no sea muy bueno pero que tenga un entusiasmo enorme? Y dame el segundo. Bueno, el segundo tiene gestión emocional, el primero no. En el fútbol también debe ser importante, ¿no? Sí, claro. Este tema. Bueno, hay mucho para hablar. Abrimos el juego también para los que quieran conectarse. Sí, claro que sí. Repasamos el teléfono de la radio 342-436-6432. Ahí está. Bueno. ¿Lo liberamos un poquito a Sergio? Sergio, te agradecemos la presencia aquí. Bueno, quedan muchos temas pendientes. Sí, si querés venir una vez por semana. Hacemos un cuartito en la radio. A mí me queda, un gusto. En la última reflexión que hizo Sergio, está el dilema, por ejemplo, que se plantea permanentemente cuando un empleador tiene que tomar a un hombre con experiencia y relaciones con las empresas o un joven. Claro. Porque hubo toda una tendencia de que hay que renovar y que el tipo de 60 y pico de años no sirve para nada, ¿no? Frente a una juventud que viene, pero no deja de ser un tema interesante. Hubo series sobre este tema. Que los tome a los dos y listo. Se está empezando a revertir un poco también, ¿no? Es para otro tema, pero con esto de que la juventud por ahí no está tanto tiempo en un mismo lugar, no me quiero ir para otro tema, pero fue cambiando eso, ¿no? Nuestros padres o mi generación, yo estuve 10 años en una empresa. Hoy en día no existe que un chico esté mucho tiempo en una empresa. Los millennials, ahí los tenés, por ejemplo. Generación Z. Exactamente. Está bien o está mal, no sé, pero que cambió.
Bueno, gracias. Por favor, un Bien. placer. Bueno, guardamos algunas preguntas y algunos temas que nos están mandando nuestros oyentes para la próxima. Nos visitó Sergio Manacero, manager coach, senior coach. Hablamos de todo un poco. Pensábamos Gestión de hablar de emociones. gestión de emociones, pero nos Quedó fuimos el por tiempo, cualquier nos quedamos lado. sin tiempo para hablar del tiempo. Imagínate la cantidad de oyentes que quieren que opines de los discursos del presidente. Lo dejamos para la próxima. Dale. Gracias, Sergio. Sergio. No, por favor, gracias a ustedes. La mañana avanza. Las ideas también. Radio Sapiens. La evolución de las noticias en la mañana de LT10.